y estamos en un tiempo donde están instalando la tecnología 5G. Entonces, hay frecuencias que se han investigado que son dañinas para el ser humano. Por ejemplo, este 5G, la misma señal del Wi-Fi, todo esto de los microondas. Hay frecuencias que son dañinas para el ser humano y también para los animales. Entonces hay frecuencias que son buenas para nosotros y hay frecuencias que nos afectan al ser humano. Asimismo, con los sonidos en la música, hay sonidos que son positivos y hay otros sonidos que son negativos. Entonces, el universo es vasto, el universo es inmenso y Dios ha creado sonidos, ha creado frecuencias que le pertenecen a Él. Hay frecuencias y sonidos que son de Dios en este universo, pero el enemigo ha querido alterar también los sonidos y las frecuencias para perjudicar al ser humano. Por ejemplo, dentro de la música, porque Dios dice que alabemos a Dios con panderos, con danza, ¿verdad? Con bocina, con címbalo. Entonces hay instrumentos que emiten sonidos y vibras positivas. Por ejemplo, el instrumento llamado shofar, que fue usado o es usado en el pueblo de Israel. El shofar es como una trompeta de Dios. Eso genera una vibración positiva, una frecuencia de Dios. Y asimismo, nosotros somos creación de Dios. Somos energía también. Dios nos ha creado y cuando uno entra a una casa, a veces se siente también malas vibraciones en la casa, pero hay casas donde hay vibraciones positivas. A veces tienen la frecuencia cargada, negativa, y a veces tienen vibraciones positivas. ¿Por qué? Porque todo eso está en el ambiente que nos rodea. Entonces esta señal 5G es dañina para nosotros los seres humanos. Entonces están haciéndole daño a la humanidad y a la naturaleza, porque por convertir todo en artificial ya, por querer llenar todo de tecnología, que por una parte es buena, pero por otra parte nos están desnaturalizando, ¿verdad? Afectándonos. Muchas palomas cerca de estas torres 5G mueren porque son frecuencias que no son buenas, son dañinas. Entonces así uno también tiene que escoger música positiva, ¿verdad? El Señor mismo nos da ese mandato. Dice, canten salmos, ¿verdad? En alabanza. Y veamos que estos sonidos también producen cosas. Por ejemplo, el caso de los muros de Jericó. El Señor le dice a su pueblo, den la vuelta a los muros de Jericó y los muros van a caer
y el pueblo de Dios comienza a dar vueltas y vueltas por los muros de Jericó. Pero el Señor les manda a tocar el shofar, les manda a tocar la trompeta de Dios, que emite un sonido de Dios. Y el Señor también les dice, cuando den las vueltas, den gritos de victoria. Y el pueblo, cuando da el grito de victoria, ese grito de victoria, más el sonido de las trompetas del shofar, dice la Biblia que los muros del enemigo cayeron. Con los gritos de victoria, con los gritos de júbilo, los muros y las fortalezas malignas cayeron. El pueblo obedeció a Dios y toda fortaleza del enemigo cae con esas vibraciones positivas. Y así sucedió pues con los muros de Jericó. Tocaron trompeta, vibraron al sonido de Dios, hicieron un mismo sonido, gritaron de júbilo, gritaron de victoria, y sus gritos hicieron que los muros cayeran, se derribaron. Es increíble entonces lo que puede producir los sonidos. Por ejemplo, el rugido del león. Dice que el Señor ruge como león, y cuando el Señor ruge, la tierra tiembla. Entonces tú tienes que rugir y hacer sonido de león, sonido de victoria, y gritar de júbilo y sacar el rugido de león. Así dice la Biblia, que el Señor ruge como león, ¿verdad? También el enemigo es copión, porque todo lo que Dios hace, el enemigo siempre lo quiere transquiversar. Y dice que el enemigo también quiere rugir, ¿verdad? Anda como un león rugiente el enemigo, buscando a quien devorar. Pero Dios es el verdadero león, el de la tribu de Judá. Entonces tenemos que gritar victoria, ¿verdad? Como el pueblo gritó victoria, ¿y qué pasó? Los muros cayeron, los muros se derribaron. Entonces esas son las frecuencias que nosotros ahorita estamos atravesando, frecuencias de 5G que están implantándonos, dañinas para nosotros los seres humanos. Pero quizás tal vez no nos percatamos de eso, ¿verdad? Hay cosas de las cuales nosotros no nos percatamos, pero hay cosas que aunque no se vean, están ahí, son. Por ejemplo, Dios es espíritu, no lo vemos, pero Dios es. Dios es, existe. El aire no se ve, aquí nadie ve el aire, pero lo respiramos, existe. Entonces hay varias dimensiones. Nosotros estamos viviendo en la tercera dimensión. La tercera dimensión es esta. Aquí, este video está captando la tercera dimensión, que tiene que ver con lo material, con el tiempo, con el espacio, con la materia. O sea que nosotros vivimos dentro de un tiempo, el reloj está corriendo, estamos viviendo, los segundos corren, estamos dentro del tiempo, ocupamos un espacio en este universo. Este poste ocupa un espacio, yo ocupo un espacio, esta planta ocupa un espacio. Entonces hablamos
de espacio, de tiempo y de materia, ¿verdad? Materia porque se puede tocar, porque se puede ver, se puede palpar. Esa es la tercera dimensión en la que nosotros estamos. Dentro del tiempo, ocupando un espacio, somos materia. Pero también hay varias dimensiones, no solo esta. Esta es la tercera dimensión, hay la cuarta dimensión también. La cuarta dimensión, por ejemplo, cuando nosotros oramos, salimos de esta dimensión. Es decir, nosotros oramos, nuestro espíritu ora al Creador. Para conectarnos con Dios, tenemos que salir de esta dimensión. En la oración nosotros nos conectamos en comunión con Dios. Dice que nuestras oraciones llegan hasta el tercer cielo. La Biblia dice que hay 3 cielos. Las oraciones de sus hijos llegan, dice, hasta el tercer cielo. Entonces, la oración te permite salir de esta dimensión para buscar más allá al Señor que está en su trono. El Señor oye nuestras oraciones y nuestro espíritu es el punto de contacto con Dios. No nuestra carne, sino lo que se conecta con Dios es nuestro espíritu. El punto de contacto con el Eterno, con el Todopoderoso, es nuestro espíritu. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Seres tripartitos, compuestos por 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro espíritu se conecta con Dios, que Dios es espíritu. Dios nosotros no lo vemos, Dios es espíritu. Y Dios habita en todas las dimensiones existentes. Dios habita. Mejor dicho, todas las dimensiones habitan en Dios, porque Él es el creador de todo, Él está en todo lugar. Entonces, Dios, que es espíritu, se conecta con nuestro espíritu. Y cuando nosotros nos conectamos, o en oración, ¿verdad? Espiritualmente en oración con Dios, nosotros, ¿qué recibimos en nuestro espíritu de parte de Dios? Mensajes. Cuando una persona se pone a orar a Dios de su espíritu, conectándose con el espíritu de Dios, ¿qué recibimos? Recibimos mensajes para nuestra vida. Lo recibimos en nuestro espíritu, esos mensajes. En esa comunión que tenemos con Dios recibimos mensajes. Así los siervos de Dios, los profetas, los que veían visiones del futuro, por ejemplo Apocalipsis es una visión del futuro, se conectaron con Dios, pasaron a la cuarta dimensión. ¿Y qué trajeron de Dios? Trajeron mensajes, trajeron profecías, trajeron revelaciones. Así Dios nos da mensajes cuando nosotros nos conectamos con Él. Mensajes para nuestra vida personal, familiar, empresarial, ¿verdad? Para nuestra comunidad, para nuestro pueblo. Mensajes, el Señor nos da mensajes, ¿verdad? Nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y luego del espíritu pasa al alma, porque también tenemos alma, ¿verdad? Y nosotros en el alma sentimos la presencia de Dios, sentimos esa conexión con Dios en el alma, porque ya de nuestro espíritu pasa a nuestra alma y sentimos en el alma la presencia fresca de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro interior, porque tenemos alma, ¿verdad? Y del alma pasa al cuerpo, ¿verdad? Primero nos conectamos con Dios en el espíritu, de ahí pasa al alma
y de ahí pasa al cuerpo. Entonces hay un alma. Hay un alma que fue creada por Dios, la cual dice en la Biblia que el alma es la que tendrá como destino el cielo o el infierno, ¿verdad? Por ahí están tocando guitarra, ¿verdad? Hay sonidos. Dios dice en la Biblia que lo alabemos con cuerdas también. Con cuerdas, las guitarras, ¿no? Tienen sus cuerdas. Dice que el rey Saúl se sentía atormentado y cuando se sentía atormentado lo mandaba a llamar a David y David tocaba el arpa. Y cuando David tocaba el arpa, el rey Saúl dejaba de estar atormentado y se tranquilizaba. O sea que el sonido del arpa tocada por David hacía que el rey Saúl, de lo mal que estaba, se tranquilizara. Eso es respecto de los sonidos que estamos hablando. Sonidos bien tocados, ¿verdad? El arpa, tocada por David, bien tocada, hacía que el rey Saúl deje de estar atormentado y luego se sentía tranquilo, ¿verdad? Nos encontramos en el Parque Kennedy en Miraflores, en Lima, Perú. Un sábado por la noche. Todos estos sonidos son desde un sábado por la noche. Entonces, cuando nosotros oramos, recibimos mensajes del cielo para nuestra vida, como lo recibieron los hombres de Dios, los profetas, como lo puedes recibir tú si entras en oración con Dios. La oración es la manera en que tú, en una conversación con Dios, puedes encontrar respuestas, significado para tu vida, para esta vida que pasa, pero que Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito para ti. Y Dios quiere que tú lo busques. Hay personas, por ejemplo, que son de Dios, son elegidas por Dios, que a veces sienten en su espíritu y dicen, algo va a pasar, algo va a ocurrir, dicen, ¿no? Dicen que algo va a ocurrir, por ejemplo, ¿no? Siento que va a pasar algo. Dicen, algo va a ocurrir, algo va a pasar. No sé qué va a pasar, pero algo va a ocurrir, dicen, ¿no? Son premoniciones. Entonces, ¿las premoniciones existen o no existen? Dicen, siento que va a haber un terremoto y después pasa el terremoto.
siento que va a pasar algo y luego pasa. Entonces, antes de que pase ellos sentían algo. Las premoniciones. Sí existen las premoniciones. Las premoniciones son avisos de Dios en nuestro espíritu de que algo va a acontecer. Dice que Dios le hablaba a sus profetas las cosas que iban a ocurrir, ¿verdad? Ellos veían visiones, tenían revelaciones. Y así hay hijos de Dios, siervos de Dios, que Dios les da esos avisos, ¿verdad? Y luego pasan. Pero el diablo es un copión también, otra vez, el diablo copiando. Y así como Dios da avisos a sus hijos antes de que las cosas pasen, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con adivinación ni nada. Eso es de Dios, ¿verdad? Para sus hijos. Pero como el diablo es copión, ¿verdad? Inventa lo que es la adivinación, la brujería. Son personas tratando de adivinar el futuro, tratando de ver qué va a ocurrir, ¿verdad? Pero eso sí ya no tiene nada que ver con Dios. Esa es una copia del diablo, ¿verdad? Y la gente se mete a adivino, a brujo, a santero, queriendo saber el futuro. Eso ya es algo del diablo, ¿verdad? Imitando a lo original de Dios, ¿verdad? Porque el diablo siempre imita. Como Dios le dice a Moisés, ¿no? Le dice que use una vara, la vara de Moisés. El diablo siempre copiando en la brujería saca la varita mágica. Realmente así. El Señor dice, hagan ofrendas al Todopoderoso, ofrendas al Creador, ofrendas al Dios Todopoderoso. El diablo copia, dice no, vamos a hacer ofrendas a los muertos. El diablo siempre copiando las cosas de Dios. Y los malignos se ponen a hacer ofrendas a los muertos, ¿verdad? Entonces, todo lo que es la bola de cristal, esa bola mágica, todo eso es una utilización del diablo, ¿no? Pero entonces Dios habita en el tercer cielo. Todas estas torres van a caer. ¿Por qué? Porque así como Dios juzgó a Sodoma y Gomorra en aquellos tiempos donde había mucho pecado, en estos tiempos la Biblia dice que también será juzgada, este último tiempo será juzgada la tierra, ¿verdad? Y si vemos que Dios realmente juzgó a Sodoma y Gomorra, ¿cómo no se va a cumplir esa palabra que Él dice que también va a ser juzgada esta tierra? Porque ahora mismo ya estamos peor que Sodoma y Gomorra. Y todos estos edificios orgullosos, altivos, van a ser derribados, va a caer fuego del cielo. La palabra de Dios no miente, tiene cumplimiento. Y todo eso fue escrito, lo que está escrito se va a cumplir. Entonces nosotros sentimos en el alma. Nosotros sentimos en el alma. A veces, por ejemplo, nosotros sentimos un frío. Sentimos un frío, a veces sentimos la presencia de un ángel, a veces sentimos una presencia maligna, ¿verdad? Lo sentimos en el alma. Pero ¿qué es el alma en realidad? ¿Qué es el alma?
El alma no es un cuadrado, no es un triángulo, no es un círculo, no es un rombo, no. El alma es un ser, tal cual. El alma es un ser. O sea, lo que nosotros estamos viendo son cuerpos caminando, ¿verdad? Estos son cuerpos. Pero no, nosotros estamos viendo lo que está afuera, ¿verdad? Esa persona que acaba de pasar tiene un alma, pero nosotros hemos visto su cuerpo, ¿verdad? La cáscara, lo que está por fuera. Pero el ser es su alma. El alma, como dije, es un ser. Y los 5 sentidos, que es ver todo, o leer todo, respirar, todo eso está dentro del alma. Pero el alma utiliza el cuerpo. ¿Sí? El alma utiliza el cuerpo. El alma utiliza el cuerpo. Aún los pensamientos están dentro del alma. Entonces, seguramente en la ciencia tú dirás que los pensamientos están dentro del cerebro, pero no. La mente está dentro del alma, los pensamientos están dentro del alma. O sea, cuando una persona muere, fallece, su cerebro se queda ahí, se pudre aquí, fallece su cuerpo, pero la persona sale de su cuerpo y sigue pensando, porque sus pensamientos están intrínsecos en su alma. Entonces, el alma usa el cuerpo, ¿verdad? Incluso cuando una persona cierra los ojos, aún puede ver en sus sueños, por ejemplo, en su imaginación, etcétera, ¿no? Cómo mira con los ojos del alma, ¿verdad? Aún con los ojos cerrados. Entonces, el alma es algo inmortal, que nosotros tenemos un alma, es inmortal, que se va para un cielo o se va para un infierno. Como dije, nosotros vemos el cuerpo de las personas, pero ellos tienen un alma. El alma no se ve. O sea, nosotros no lo vemos el alma porque es inmaterial. Inmaterial es que no es materia, ¿verdad? No lo vemos, es como decir algo espiritual. Sin embargo, hay casos donde Dios ha abierto ojos, los ojos espirituales los ha abierto a sus siervos, y sus siervos logran ver la otra dimensión. Por ejemplo, el caso de Eliseo, que vio cuando a Elías lo arrebataron los carros de fuego, ¿verdad? Eliseo pudo ver la otra dimensión, pudo ver ángeles de Dios, pudo ver cómo carros de fuego se lo llevaron. Así el Señor tiene millones de carros de fuego, ¿verdad? En su otra dimensión. Porque no todo está en este planeta, no. El Señor está en su trono, ¿verdad? Entonces, entreguémonos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras fuerzas al Dios Creador, al Todopoderoso, al Padre Eterno, que Él quiere darnos vida en abundancia. Y nosotros tenemos un alma por la cual tenemos que velar, ¿verdad? Cuando tú sientes algo que va a ocurrir, que te dije, sientes como que se te escarapela la piel, sientes una presencia, ¿verdad? Puedes sentir presencia de Dios, presencia de ángeles, presencia del enemigo. ¿Eso dónde está? En el alma. Y el alma tiene la forma del cuerpo de una persona. El alma no es sin forma, no. El alma tiene forma del cuerpo de una persona, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma.